El siguiente tema, equilibrio químico, es parte importante de lo que se trabaja en el área de química inorgánica. Para ello, pues bueno, vamos a hablar sobre ello y cómo podemos hacer el cálculo de algo que se conoce como constante de equilibrio. Para tomar este tema, habrá que recordar algunos aspectos que ya anteriormente ustedes han manejado en lo que corresponde a velocidad de reacción. Si recuerdan, la velocidad de reacción no es otra cosa más que el tiempo que tardan los reactivos en transformarse en productos. Entonces, tomando como referencia a ello, yo tengo la siguiente ecuación hipotética: A más B que se convierte en C. Entonces, esta es una reacción en la cual A y B son los reactivos y se están transformando en C. Su velocidad de reacción pues es el tiempo que va a tardar en convertirse ellos al producto. Entonces, yo puedo expresar la fórmula matemática para hacer el cálculo. Entonces, velocidad de reacción es igual a la constante, es una constante de velocidad para cada una de ellas, por la concentración de A por la concentración de B. Esta es la ley de acción de masas establecida por Bulber y Waag, los cuales pues establecieron cómo determinar la velocidad de una reacción química. A partir de ello pues se puede tener una reacción de cero orden, de primer orden, de segundo orden, de lo cual pues ustedes ya lo conocen y nos vamos a enfocar directamente sobre esto únicamente, es decir, cómo hacer el cálculo de la velocidad. Pero en un equilibrio químico, nosotros no trabajamos con reacciones irreversibles, se trabaja con reacciones reversibles, es decir, A más B, que se transforma en C más D. Pero ellos se pueden volver a convertir en los reactivos que le dieron origen. Y esta es una reacción reversible. Entonces, las letras minúsculas de cada uno de ellos significan el número de moles que están participando en la reacción. Entonces, yo voy a tener una velocidad de reacción de izquierda a derecha, pero también voy a tener de derecha a izquierda. A este le voy a llamar velocidad 1 y a este velocidad 2. Entonces, en un equilibrio químico, la velocidad 1 tiene que ser igual a la velocidad 2. Esto es el equilibrio químico precisamente. Cuando estas dos velocidades, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, son exactamente iguales. Y es en lo que nos vamos a enfocar. Pero ¿cómo hacer el cálculo de la constante de equilibrio, que es la que nos interesa a nosotros, y poder determinar hacia dónde se dirige preferentemente mi equilibrio cuando se está llevando a efecto? Bien, pues para ello vamos a retomar esta información que anteriormente ya había mencionado y sobre la igualdad a la cual menciono. Considerando hipotéticamente cada una de las letras, cualquier sustancia del equilibrio químico, entonces la velocidad de reacción 1 sería igual a la constante de velocidad 1 por la concentración de A elevado al número de moles por la concentración de B igualmente elevado al número de moles que por C. Ahora vámonos a la velocidad 2. Ahora es una constante de velocidad 2 por la concentración de C por la concentración de D. Ya tengo entonces la velocidad de cada una de las reacciones que tengo en el equilibrio químico. Pero dijimos que en el equilibrio, para que se logre, las dos velocidades tienen que ser iguales. Pues entonces sustituyo lo que vale cada una de ellas para dejarlo de la siguiente forma. Es igual a la constante 2 y entonces
Entonces, esto es el equilibrio. Ya no estoy poniendo las velocidades, sino lo que da cada una de ellas con respecto a lo que sucede en el equilibrio. Voy a dejar las constantes del lado izquierdo y las concentraciones del lado derecho. Entonces, constante 1 sobre constante 2 es igual a la concentración de C por concentración de D entre concentración de A por concentración de B. Entonces, tengo las constantes del lado derecho, pero esta relación, esta proporción, y por eso las dejé de un solo lado, es lo que se conoce como constante de equilibrio. Cae, y la constante de equilibrio es lo que a nosotros nos va a interesar conocer, ese valor precisamente de la constante de equilibrio. Entonces, sustituyendo, voy a tener constante de equilibrio es igual a la concentración de C por concentración de D entre concentración de A concentración de B. Esta es mi expresión matemática que me va a servir para poder calcular la constante de equilibrio, que es la base de lo que vamos a trabajar a continuación. Entonces ya vamos a tener nuestra expresión matemática para poder aplicarla en cualquier equilibrio químico, pero muy importante, yo debo tener ciertos factores que debo considerar para que pueda tener el valor de la constante de equilibrio. El primero de ellos, la primera consideración importante es que siempre se toman en cuenta únicamente las concentraciones de las sustancias que se encuentran en estado gaseoso. Los que están sólidos o líquidos no se toman en cuenta, ya va incluido dentro de la constante dicho valor y por lo tanto no interfieren, únicamente se tomarán en cuenta concentraciones de las sustancias en estado gaseoso. Segunda consideración, la constante de equilibrio siempre tendrá el mismo valor, siempre, y cuando la temperatura a la cual se lleva a cabo el equilibrio no se vea modificada. Si la temperatura se modifica, entonces el valor de la constante variará. Aún a pesar de que las concentraciones cambien, si la temperatura es la misma, la constante de equilibrio permanece constante. Esos son los dos aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta. Y el tercero es la interpretación de la constante de equilibrio. Si la constante de equilibrio es mayor a 1, entonces me indicará que el equilibrio se desplaza preferentemente en sentido directo, es decir, hacia la derecha, casi hacia allá va a ser completo. Entonces, eso me indica un valor grande o mayor a 1 de la constante de equilibrio. Por el contrario, si la constante de equilibrio es menor a 1, entonces ahora el equilibrio se desplaza preferentemente hacia el lado izquierdo, es decir, hacia acá está casi completa. Y si la constante de equilibrio es igual a 1, me indica que hay un equilibrio, como su nombre lo dice, en las dos velocidades, por lo tanto en las dos reacciones. Es decir, no se desplaza ni hacia acá ni hacia acá, es exactamente en equilibrio. Entonces, son las tres consideraciones que se deben tomar en cuenta para ahora que hagamos los ejercicios, y esto pues es muy importante porque es la interpretación que nosotros debemos considerar de acuerdo al valor de la constante de equilibrio. Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice, escribe la ecuación matemática o expresión matemática del equilibrio químico que se da cuando el hidrógeno gaseoso reacciona con yodo gaseoso para formar en equilibrio, es decir, en reacción reversible, 2 moles de ácido yodhídrico gaseoso. Bien, me están dictando de manera verbal la ecuación. Entonces me dice que el hidrógeno gaseoso, acuérdense que se representa como una molécula diatómica,
expreso su estado físico, reacciona con yodo gaseoso, acuérdense, molecular, y produce a través de la reacción reversible 2 moles de ácido yodhídrico gaseoso. Algo importante es que aquí no van a tener que balancear. Los equilibrios ya me dan la ecuación balanceada, porque precisamente esa es la clave para que se dé el equilibrio. Entonces lo que a mí me piden es la expresión matemática de la constante de equilibrio. Entonces, tomo como referencia esto, de lo cual partí. Este vendría siendo A mayúscula. A minúscula no existiría. Este sería B mayúscula. No existiría B minúscula. Este sería C minúscula y C mayúscula. Nada más hay un producto, no existiría el producto de. Y entonces quedaría de la siguiente manera. Concentración de ácido yodhídrico al cuadrado, si observan, C al cuadrado, que es esta, entre la concentración de A por concentración de B. Ninguno de ellos tendría exponente porque no tiene número de moles. Y entonces yo ya tengo mi expresión matemática para poder hacer el cálculo de la constante de equilibrio. Bien, otro ejemplo referido a la expresión matemática que tenemos que obtener. Acuérdense, ahorita todavía no estamos obteniendo el valor de la constante de equilibrio porque no me dan valores numéricos. El siguiente ejemplo sería entonces, escribe la expresión matemática de la reacción del hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso que forma, a través de la reacción reversible, agua líquida. Entonces, escribo la ecuación: hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso me produce agua líquida. En este caso, bueno, no me están dando los valores del número de moles. Obviamente el texto no lo maneja. Aquí lo voy a poner yo, porque acuérdense que ya va a estar balanceado. Esto no lo tienen que hacer ustedes, la ecuación siempre me la van a dar balanceada. Cuando ya tengo escrita mi ecuación, ahora me baso a lo anterior para obtener la constante de equilibrio. Tomando como referencia esto, aquí vendría siendo la letra A minúscula, A mayúscula, B, C y C. Entonces, si yo observo, el agua está en estado líquido y dijimos que las concentraciones de sólidos y líquidos no se toman en cuenta. Por lo tanto, aquí voy a poner el número 1. ¿Por qué el número 1? Porque estos sí van a tener, obviamente, que ir porque están en estado gaseoso y van en el denominador. Entonces me quedaría A elevado a la A por B y no hay nada. Y entonces ya tengo la expresión matemática para poder calcular la constante de equilibrio cuando el hidrógeno y el oxígeno se unen para formar agua líquida. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio donde tengamos que calcular la constante de equilibrio, ahora sí, su valor numérico, y nos dice el problema lo siguiente. Para la reacción, aquí está la reacción, tetraóxido de dinitrógeno gaseoso me produce 2 moles de dióxido de nitrógeno gaseoso, que está en equilibrio. Las concentraciones de las sustancias presentes en una mezcla en equilibrio a 25 grados Celsius son, entonces me dan la concentración de este compuesto. La concentración siempre la expreso con corchetes. Esto me indica concentración de tetraóxido de dinitrógeno.
es 4.27 por 10 a la menos 2 mol sobre litro. Las unidades de la concentración siempre es mol sobre litro. Ahora, concentración de dióxido de nitrógeno es igual a 1.41 por 10 a la menos 2 mol sobre litro. Estas son las concentraciones. Ahora viene lo que me pide el problema. ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio a 25 grados Celsius y de la interpretación del valor obtenido? Bien, para resolver el problema, lo primero que tengo que hacer pues es, como lo hicimos en los dos ejercicios anteriores, obtener la expresión matemática de la constante de equilibrio. ¿Cómo lo hago? Tomando como referencia mi ecuación base, este vendría siendo A, B no existiría, esto vendría siendo C minúscula y C mayúscula, no existiría la letra D. Por lo tanto, constante de equilibrio es igual a C, que vendría siendo este, elevado al cuadrado, entre la concentración del tetraóxido. Entonces ya tengo la expresión matemática. A continuación, sustituyo los valores. Constante de equilibrio es igual, aquí tengo el valor, 1.41 por 10 a la menos 2. Las unidades hay que considerarlas, mol sobre litro al cuadrado, entre 4.27 por 10 a la menos 2 mol sobre litro. Esta ya es la sustitución de los valores de acuerdo a los datos que me proporcionaron. Elevamos al cuadrado este valor y me da esta cantidad. Las unidades también hay que respetar y lo estamos elevando. Posiblemente la duda que tuvieran es por qué uso aquí paréntesis y acá corchetes. Si recuerdan, el corchete me habla de concentración. Este es un paréntesis que usamos en matemáticas para agrupar, y como lo tengo que elevar al cuadrado, por eso lo uso. Ya no uso corchete, porque el corchete nada más me hablaba de concentración. Entre este valor y aquí lo tengo. El valor de la constante de equilibrio es de 4.655 por 10 a la menos 3. Ahora, al momento de cancelar unidades, me queda nada más mol sobre litro. Este es el valor numérico de la constante de equilibrio que me está pidiendo el problema. Pero ahora también tengo que interpretar este valor que tengo aquí. Si observan, KE es menor a 1. Acuérdense, esta es una notación científica y me dice que son decimales, entonces menor a 1. ¿Qué me indica entonces? Que la reacción se efectúa preferentemente de izquierda a derecha, es decir, de productos a reactivos. Esa es la interpretación sobre este valor que estoy obteniendo. Bien, vamos con otro problema, igual como lo hicimos hace un momento, para buscar el valor numérico de la constante de equilibrio. Nos dicen, a 500 grados Kelvin, un mol de cloruro óxido de nitrógeno gaseoso se introduce en un recipiente de 1 litro. En equilibrio, este compuesto se disocia en un 9%. La reacción es esta. 2 moles de cloruro óxido de nitrógeno gaseoso se descomponen en monóxido de nitrógeno, 2 moles, y cloro gaseoso, 1 mol. El problema me pregunta lo siguiente.
calcular el valor numérico de la constante de equilibrio a 500 grados Kelvin e interprete el valor obtenido. Vamos entonces a escribir la expresión matemática de mi equilibrio químico tomando como referencia. Bien, entonces, como lo mencioné hace un momento, retomando mi ecuación base, esto vendría siendo A minúscula, B no existiría, este sería C minúscula y D. Ahora escribo la expresión matemática de la constante de equilibrio. C, que sería monóxido de nitrógeno, al cuadrado, por la concentración de cloro. Entre A únicamente, pero con su exponente, que es A minúsculo. B no existiría. Entonces, ya tengo aquí la expresión matemática. Pero el problema nada más me dice que entra un mol de esta sustancia y en un recipiente de 1 litro y que se disocia en un determinado porcentaje. No me dan, como en el otro problema, las concentraciones, nada más la que entra al inicio de este compuesto. ¿Cómo vamos a hacer ahora entonces el cálculo de esos valores para poder hacer la sustitución? Bien, entonces yo debo saber las concentraciones de este compuesto, de este otro que se está generando y de este otro. El único dato que me dan a mí es que entra un mol y se disocia en un 9%. ¿Cómo hago esto? Bueno, una sencilla regla de 3. Un mol sería el 100%. ¿Cuántos moles corresponden al 9%, que es lo que se está disociando? Se multiplica de manera cruzada y se divide. X es igual a 0.090 mol. Entonces, esto es lo que se está disociando. Esto es lo que se está convirtiendo a esto. Entonces, ¿cuánto es de esta? Pues al 100 le resto esta cantidad, 0.090. Y entonces me da 0.91. Entonces, el valor de esta sustancia, su concentración, es 0.91 mol sobre litro. Como podemos observar, 2 moles de cloruro óxido de nitrógeno me generan 2 moles de monóxido de nitrógeno. Por lo tanto, el valor que yo obtuve aquí de disociado, pues corresponde a este. De cloro no puede ser lo mismo, porque aquí únicamente tengo un mol. Entonces, aquí va a ser 0.045 mol sobre litro. Es decir, la mitad de este valor. ¿Por qué razón? Porque si observamos, a partir de 2 moles me genera solamente 1, es decir, la mitad. Aquí me da la misma cantidad de moles, por lo tanto el valor que yo obtuve es ese directamente y el otro va a ser la mitad. Ya tengo entonces los valores de las concentraciones que no me dieron y que tuve que obtenerlos a partir de los datos que hace un momento acabo de utilizar. Bien, cuando ya tengo los resultados de cada una de las concentraciones, pues hago la sustitución. La constante de equilibrio es igual al valor obtenido del monóxido
que es 0.090 mol sobre litro al cuadrado por 0.045 mol sobre litro entre 0.91 mol sobre litro al cuadrado. Bien, al elevar este valor al cuadrado, aquí tengo su resultado. Este pues sigue siendo el mismo. Este lo elevo al cuadrado y aquí me da. Estas unidades son semejantes, entonces yo las voy a poder cancelar y voy a obtener ya después el resultado numérico de ello. Bien, hace un momento, al momento de transportar estos datos, aquí es 0.045, me le falta un 0. Entonces hacemos la operación matemática y el valor de la constante de equilibrio es 4.4 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. Ese es mi valor de la constante de equilibrio que yo estoy obteniendo de esa reacción. Ahora me piden interpretar también el valor. Este valor pues es menor a 1, por lo tanto la constante de equilibrio es menor a 1 y que me va a indicar que la reacción se realiza preferentemente de derecha a izquierda, perdón. Entonces va de acá hacia allá. Eso me indica el valor menor a 1.